usted el fin de semana vive no fuera de la ciudad. ¿Qué se sintió? Yo diría, ¿usted se graduó en la Universidad Central? Comencemos por ahí. No, yo tuve la suerte de vivir en Loja. Yo nací, primero permítame, Pablo, saludar a su audiencia. Muchas gracias. A su radio, a usted en lo personal. Estamos muy identificados por las labores que tenemos que realizar en la Universidad Central y es un placer estar con usted y poder conversar con la audiencia. Bueno, yo soy una persona que viene de la provincia de Loja, nací en un pueblo pequeño, luego hice mis estudios. ¿En qué perteneció? En Celica, exactamente. Ah, Celica, ya. Yo sí conozco Loja. Ah, sí. Claro, sí, yo con el Loja Fomento creo que recorrí 4 veces el país. Así que bueno, ¿no? Sí. Es un pueblo pequeño, luego por asuntos, yo diría, derivados de la sequía que hubo en los años 60-68, emigramos. Mucha gente salió, obviamente, a trabajar en la agricultura. Posteriormente nosotros que tuvimos la suerte de contar con padres que al menos tenían un empleo, como yo suelo decir, para poder asegurar nuestras subsistencias. Nos mandaron a estudiar en Loja. Entonces hice el colegio Bernardo Valdivieso. Ya. Posteriormente hice... Bernardo Valdivieso viene a ser el Mejía de aquí. Claro, el Mejía de aquí, exactamente. Ya. Y posteriormente me gradué en la Universidad Nacional de Loja y tuve la suerte de tener una beca para ir a estudiar en París, que siempre fue mi sueño por múltiples razones. ¿Usted habla para ahí desde entonces? Mais je parle français. Ah, ya. Ya. Luego... regresé al Ecuador, regresé a la Universidad de Loja, ahí trabajamos en la universidad, construimos un centro de investigaciones que ha sido... ¿Qué parece que sí? Porque todavía suena. ¿Cómo así? Sí. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, tiene una historia, ¿no? La verdad es que estas motivaciones por la investigación comienzan muy pronto, cuando uno es joven. Participábamos en eventos en nuestra provincia y ahí se daban oportunidades de discutir sobre investigación y siempre hay un ángel tras de la espalda de uno. Yo conocí a un profesor ambateño, el profesor Gonzalo Moya, que veía en mí algunas cualidades de liderazgo, algunas cualidades ligadas a la cultura. Me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el arte. ¿Canta? No. Lojano que no canta, no es lojano. Yo recito, como suele decir. ¿Y toma? Porque también los lojanos son tomadores. No, sabe que no, eso es una costumbre que no tenemos en la familia. Ya. Yo a esta edad todavía puedo decir que nunca he tenido esos problemas, ¿no? Pero sí toma un alguito. Bueno, sí, como tengo una cultura francófona, porque después de París fui todavía a estudiar mi doctorado en Bruselas, aprendimos la buena cultura, saber discernir lo que es una bebida, un alcohol. Un buen vino. Un buen vino, un coñac, un coñac, un armagnac, un pernod, este tipo de bebidas que siempre están en nuestro hogar, pero lo tomamos muy espontáneamente, sobre todo los fines de semana, al lado de un libro que uno tiene la oportunidad de leer. Y no soy de la cultura del alcohol. Creo que más he sido de la cultura de los libros. Yo lo digo con un poco de recelo, pero es una forma de vida muy pasiva que he tenido en ese sentido. Y obviamente complementada con el ejercicio deportivo. Ahora ya no hago deporte, hago ejercicio. Ya voy a hablar de eso. A ver, llega usted de Francia otra vez a Loja. A Loja, sí. Ahí nos quedamos. Ahí estuve 8 años exactamente. En esa Universidad Nacional. Trabajaba en sistemas de producción agrícola. Elegimos una zona marginada de la provincia de Loja que se llama Centro Loja y trabajamos durante esos 8 años generando estrategias sistémicas que se llaman para ayudar a resolver estos problemas en los sectores agropecuarios. Hay un ingenio con una muy buena azúcar. El ingenio se encuentra en el Valle de La Toma, exactamente, Catamayo. Solo consume para Loja, ¿no? Bueno, la producción es este momento de más o menos 250,000 quintales, según tengo conocimiento, y eso ya se expande también a nivel nacional. Hay también una gran industria de condimentos, todo eso. INE, la Empresa Nacional de Especialidades. Yo conocí a los hijos jovencitos. Muy trabajadores, personas muy queridas, la familia Godoy, son personas que realmente se han quedado ahí, pese a que tienen grandes posibilidades, y han creado procesos industriales que no solamente se conocen en la provincia, sino que ahora se expanden también en todo el país. En todo el país y a nivel internacional. Como hay mucho lojano, mucho migrante, también van llevando este tipo de productos fuera del país. Hay también una fábrica de agua que cogía el agua de Vilcabamba que decía que... Sí,
Yo tomé una vez y nunca me pasó nada, sinceramente. Bueno, se llama Vilcagua, todavía existe y también se difunde o se vende, perdón, a nivel nacional. Se vende. Usted... Las empresas lojanas son muy limitadas. Sí, muy poco. De hecho, algunos datos que he leído últimamente ponen en evidencia que la industria lojana solamente aporta con el 0,14% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que no significa absolutamente nada, ¿no? ¿Usted es devoto de la Chorona como buen lojano? Bueno, no? Seguidor de la Chorona sobre todo, porque las peregrinaciones que se realizaban congregaban a toda la familia, congregaban a todos los amigos, y las romerías eran un día de fiesta, un día de alegría, un día, yo diría, de compartir con los amigos. Era un día festivo como tal y la gente que tenía una fe religiosa obviamente la profesaba plenamente. Alguna vez me sorprendió esto anecdóticamente, habían traído una réplica de la Virgen del Cisne a la Tacunga y claro, y en la, yo diría, cultura andina nuestra hay un sincretismo de lo mágico con lo religioso. Y me sorprendió ver que los que portaban a la Virgen del Cisne a esta réplica estaban borrachos, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Loja es imposible, porque el momento en que uno está delante de la Virgen o los feligreses están delante de la Virgen, es todo realmente una veneración absoluta y un respeto total. Misticismo total. Un misticismo total. Sí. Y claro, acá es todo lo contrario, ¿no? Es ese sincretismo entre lo mágico y lo religioso, y tenía algo más de folclórico que de religioso. Bueno, por eso también los evangelistas han entrado muy bien en las comunidades indígenas, porque hay que decir francamente, la Iglesia Católica ha aprovechado de estos ritos religiosos para emborracharles a los indígenas, hacer las fiestas y ganar plata, ¿no? Con los evangelistas, en cambio, no se ve absolutamente nada. Así parece, ¿no? Así parece, ellos tienen otro estilo, otro comportamiento, y eso también les ha ganado muchos adeptos hoy en día, muchos adeptos, sí. Bueno, entonces Loja es ese mundo maravilloso que uno no puede olvidar. Fue esto hace 2 años. La cuna de nuestra formación, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, y yo diría, regresamos con mucho cariño. Suelo decir que llegamos. Sí sabe ir. Sí, con mucho cariño, por 2 elementos. Estuve en agosto del año pasado. 2 elementos. En Loja hay un problema muy grave con la cistercosis, que aquí se la conoce como triquina, y nosotros creamos un grupo, una pequeña fundación familiar, que nos ha permitido ayudar a la... Para que la gente sepa, es porque se come la carne de cerdo que está contaminada. No, en las lechugas no se ha encontrado. Hemos hecho algunos estudios, se dice, de las fresas. A las fresas también. ¿Es falso eso? Pero ¿O no es? No hemos encontrado evidencias científicas. El consumo de cerdo con triquina, como lo llaman aquí en el norte, que para nosotros es la cistercosis, genera... un parásito que es la tenia. Posteriormente esa tenia expulsa unos segmentos que se conocen como proglótidos. La gente se contamina las manos al defecar. Hay un proceso que se llama ano-mano-boca. Ingieren los huevos de tenia y esos huevos ingresan al organismo de la persona o del animal también, porque los cerdos tienen el mismo ciclo. Se degradan en su estructura y luego toman los vasos sanguíneos, y en el caso de América Latina en particular es un parásito neurotrópico, es decir, quiere decir que tiene un tropismo, un movimiento a ir hacia el cerebro. Y el movimiento en que se localiza en el cerebro puede causar graves daños, ¿no? Asimismo, hemos notado mucha resistencia a este parásito de la parte de personas por factores genéticos posiblemente, que tienen 20, 30 cisticercos y no pasa absolutamente nada. Pero ¿hay cura? Ahora sí, nuestro equipo ha trabajado durante 35 años en este proceso, y ya la cistercosis, la neurocistercosis no se opera. La neurocistercosis se trata. Y se trata con un tratamiento triple que consiste en la utilización de un antiparasitario, un antiinflamatorio, y también se prevé la posibilidad de crisis de tipo epiléptico. Y esto ha significado que justamente nuestros trabajos han posibilitado que esta parasitosis prácticamente en las zonas piloto que hemos elegido para trabajar haya desaparecido. Está controlada por lo menos. Ya, bueno, y ahora también la crianza de cerdos es totalmente... Yo cuando fui comisario de salud, me acuerdo que fui una vez a un criadero de cerdos de Federico Pérez.
Sí, Una sí. vez eso. Claro, el problema es que los cerdos en estas condiciones, criados yo diría, en sistemas intensivos, todavía representan entre el 10 y el 15% de la población porcina nacional. Pero un buen número. Es un buen número, pero el resto se está criado de manera tradicional, criado a nivel de traspatio, como lo llamamos, en condiciones muy precarias, y claro, y eso posibilita la parasitosis. Bueno, ¿y por qué no se quedó loca? Ojo, no es que no quiero que esté aquí, pero porque veo... hay motivos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vino acá? ¿Qué edad? A ver, yo después de Loja fui a Bélgica a hacer mi doctorado, mi PhD. ¿Usted es amigo del que sabemos? No tengo amistad. Sé que vive cerca de Namur, una ciudad que conozco mucho, donde tengo actividades académicas, pero no he tenido ningún tipo de relación. ¿Y viene a Quito? Vine a Quito como todo provinciano, con el título en el brazo y a querer mostrar que podemos hacer algo. Para entonces yo había ya negociado justamente un proyecto para trabajar en el complejo Tenersis-Cercosis y lo presenté a las autoridades de la Universidad Central, quienes, diría, me recibieron con mucho afecto, pero con la naturaleza duda de saber si no se trataba de un charlatán más que venía a buscar trabajo, ¿no? ¿Eso hace qué tiempo estamos hablando? Hace 26 años exactamente. 26 años ustedes están en la universidad. Sí. Ya. Y ese proyecto contaba ya con la cooperación internacional, tanto de Bélgica como de Francia, inclusive de Japón, y una red que nosotros habíamos construido en América Latina para trabajar en esta enfermedad. Entre ellos estaba en México Ana Flisser, Agustín Plancarte, María Dolores Correa. En el Perú teníamos a Héctor García, a Emico, grandes amigos que han trabajado en este tema. Y nosotros éramos parte de ese equipo a nivel mundial que trabajaba en el problema. Entonces, amo entrañablemente a mi ciudad, a mi provincia, y como amo a todo el país y a la humanidad. Pero me di cuenta que la Universidad Central era y debe seguir siendo la expresión de la sociedad ecuatoriana, por su ubicación. Ya no es con todo respeto. Con todo respeto no me es... arriesgo a lo que estoy diciendo, pero yo digo las cosas que siento, mi doctor. Sí. Ya no es lo por que es. Por eso lo he puesto incondicional, debería ser, ¿no? Yo creo que comparto su criterio. Yo no soy partidario de que la expresión es salir a la calle y votar. No, yo no soy de ninguna manera, tampoco. Por eso es que nosotros hemos construido un proceso diferente. En estos 25 años propusimos la creación de un centro de investigaciones, que es el Centro Internacional de Zoonosis, donde, además de hacer investigación, donde además de construir una infraestructura extraordinaria con laboratorios de última generación, hemos formado a jóvenes, tanto en maestría, doctorado, en especialidad, y hemos publicado científicamente sobre los problemas nacionales y sus soluciones, porque no hay que pensar en solamente publicar por publicar como científicos. Si esas publicaciones no aportan a la solución de los problemas locales, no tiene sentido, es perder el tiempo, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos ahora sí, ya que tenemos quién es el doctor Washington Benítez. ¿Cómo vivió esa? ¿Cómo así fue a la final? ¿O sí fue a otros partidos? Hemos seguido muy de cerca porque nos interesa muchísimo el deporte, nos interesa muchísimo la actividad. Digo, ya no es una práctica para mí, es más un ejercicio, como suelo decir, el deporte. Pero nos gusta mucho, en nuestra juventud hicimos mucho deporte, jugábamos al básquet, teníamos un equipo ahí de jóvenes y siempre me atrajo, ¿no? A la final fui invitado por el decano de nuestra facultad, por Efrén Palacios, que es el representante al Consejo Universitario, y por el profesor Luis Noroña, que realmente son los artífices de todo este proceso. Yo quiero presentar mi testimonio de gratitud porque lo que ellos han hecho en beneficio de la Universidad Central, de lograrla, reposicionarla desde el punto de vista deportivo, es su esfuerzo muy personal, es su sacrificio no solamente físico, sino también su sacrificio económico. Ellos han aportado con sus recursos, ellos han gastado de su plata, algo que lo admiro pero no lo comparto, porque yo sí creo que la universidad tiene que generar una estrategia de política que se oriente fundamentalmente a la promoción
del deporte como un mecanismo de interacción, no solamente social, sino de esparcimiento, de formaciones psicoemocionales, y todas esas complicaciones ventajosas que tiene el deporte. Según usted, que es tan buen abogado y conoce también el estatuto de nuestra universidad, creo que tenemos también una dirección de deportes, pero penosamente esa dirección de deportes no se ha implementado ni está funcionando adecuadamente. No obstante, este esfuerzo permitió de los compañeros, de los estudiantes y de todos los jóvenes que participaron en el equipo, permitió que ganemos el campeonato en una final. Permítame que interrumpa, mi doctor, para luego seguir con el doctor Washington Benítez y hablar hasta final del básquetbol, porque Luis Embaña me dice que hay que hacer un intervalo y aquí lo hacemos, aquí en Amanecer Deportivo con Pablo Montenegro y estamos en diálogo con el doctor Washington Benítez. Ya volvemos luego de la pausa. Estamos presentando Amanecer Deportivo. Yo le interrumpí cuando nos iba a contar su vivencia en esa final del torneo Copa de Oro que organizó la Concentración Deportiva de Pichincha. Un partido que siempre la Central fue adelante 13-11, 31-33, 59-49 y al final 72-70. Bueno, fue muy emocionante. Primero el ambiente, ¿no? Ver el Coliseo lleno, pero hasta la bandera, como dicen ustedes. De la Universidad Central. Mayoritariamente sí, éramos de la Universidad Central, sí. Pero también habían obviamente los familiares del equipo con el cual nos estábamos enfrentando. No obstante, la presencia universitaria fue muy manifiesta y muy emocionante, ¿no? Yo creo que este es el verdadero significado del deporte: convocar, atraer, volver a esa tranquilidad, a esa pasividad, a la manifestación de emociones de ninguna naturaleza. Aunque dicen que es que cómo no se va a llenar si regalaron puntos de los profesores, pero lo que sea, pero fueron, ¿no? No, esas prácticas realmente no existen y no pueden desde ningún punto de vista ser estimuladas tampoco. Estamos en contra. Creo que el deporte, una de las características que también tiene es la honestidad, ¿no? Y eso para nosotros se llama ética y yo personalmente en eso no negocio, ¿no? La ética para mí ha sido el eje transversal de mi vida y no puedo negociar. Pero bueno, volviendo a la final, entonces desde la misma entrada era muy emocionante porque se sentían esos olores a fritura típicos de las grandes concentraciones, esos ambientes populares. A los tiempos que va el Julio César. Sí, a los tiempos que iba, lo vi remodelado muy bonito, muy organizado, con tableros electrónicos de última generación, y resultó muy agradable. Y dentro mismo ya ver a la gente universitaria poniéndole toda esa pasión, que yo creo que debe ser una motivación permanente. Y claro, una final muy compleja, un grupo de jóvenes debidamente entrenados, que venían muy motivados, habían ganado ya la primera parte de los playoffs y estaban jugándose el segundo partido. Si perdíamos íbamos obviamente al tercer partido. Y como usted bien lo señala, era una sucesión de subidas y bajadas de los dos equipos y al final cuando pudimos avanzar a 72 puntos, hubo una estrategia del entrenador maravillosa. Faltaban 14 segundos para que se termine el partido y el entrenador de un time fuera del equipo, ¿no? Regresó, teníamos la bola a nuestro favor, comenzó a jugar de laboratorio y con mucha inteligencia el entrenador, el profesor Noroña, realmente dio una muestra no solamente de técnica, de pasión, de emoción, y logramos a los años el campeonato, Pablo, porque usted que conoce mejor que yo de deporte sabe que la universidad ha estado ausente sí. En muchas cosas y entre ellas el deporte, ¿no? Y esta vez se ha reivindicado. Es meritorio del decano. Del decano, sí. De la Facultad de Cultura Física, yo diría de Freddy Palacio, y también del entrenador Luis Loroña y de esos bravos muchachos que realmente se jugaron todo. Se jugaron todo porque no tenían lo elemental. Ellos han contribuido con bienes y personas para consolidar ese equipo. El otro día leía un tuit de la señora presidenta de la Asamblea Nacional que decía: en pocos meses hemos dicho 6 leyes, 4. Si lo que hicieron es reformar las leyes mal hechas. Y recientemente sacan una reforma a la Ley de Educación Superior. De lo poco he visto, no hay ninguna reforma sustancial. No sé si usted puede decirme lo contrario.
Y del deporte no se habla nada ahí. No. Se habla mucho que las universidades son el cementerio de los deportistas. Sí, penosamente, como usted dice, esto de la Ley de Educación Superior y sus reformas ha sido un golpe para nosotros porque, si bien es cierto, hemos logrado algunos hechos importantes que veníamos nosotros discutiendo desde hace mucho tiempo y planteando a través de las diferentes agremiaciones, de las diferentes autoridades, se logró de alguna manera, por lo menos, que los presupuestos que maneja la universidad, al final, sobre todo presupuestos comprometidos, no ingresen a la caja fiscal. Y eso va a posibilitar que nuestros compromisos adquiridos se mantengan y los podamos cubrir, porque este es el problema que tenemos hoy en día. Se ha logrado también de alguna otra manera que la oficina de aduanas elimine las tasas para la importación de reactivos, de equipos, pero hace falta todavía solucionarlo con un reglamento, implementar un reglamento y sobre todo buscar que los trámites aduaneros sean limitados, sino como son ahora, que impiden, yo diría, todo tipo de importación. Yo personalmente perdí el año pasado 3 equipos como consecuencia de un problema de trámites aduaneros, porque la universidad tenía que estar registrada como institución importadora. Y al no estar registrada como institución importadora, no podía importar. Y entonces son trámites como eso. Yo creo que hay otros aspectos de la contratación pública, no puede ser lo mismo. Exactamente, claro. Se ha mejorado y hemos logrado eso, porque veníamos discutiendo desde hace mucho tiempo la necesidad de que la contratación pública no se la ponga al mismo nivel de la tienda o de la empresa. La contratación pública tiene que ser responsable. En eso no negociamos nosotros, en la responsabilidad, en la parte de gestión administrativa, pero no puede estar atada a un sistema tan burocrático que impide que todo proceso se caiga, que hay que subirlo 1 o 2 veces y que realmente entorpece la dinámica universitaria. Hay algún otro aspecto que también es importante, es el que tiene que ver fundamentalmente con lo relacionado con la presencia de nuestros rectores dentro del CES. Ahora va a haber la presencia de 3 rectores, un rector representante de las universidades públicas, privadas y también de los institutos tecnológicos, con el inconveniente de que siguen siendo invitados de piedra. Solamente voz y no votan, ¿no? Entonces, ahí no nos hicieron mucho caso, los logros, yo diría, son muy limitados. Porque del instituto, perdón que se interrumpe, también me parece una locura, que el instituto de títulos de tercer nivel. Vamos a hablar de eso, Pablo, porque yo creo que es un espacio, una ventana. Yo sé que este programa tiene una audiencia no solamente en lo nacional, sino en lo internacional, y yo me congratulo de que usted, que está con nosotros en la universidad, nos abre estos espacios para poder hablar de estos temas. Decía que otro de los logros también es lo que tiene que ver con la presencia de los representantes estudiantiles que se venía reclamando. Hubieron propuestas que solicitaban que haya un 50% de representación estudiantil. Hoy en día tenemos un 35%, lo que me parece que es bastante bueno y abre espacio a los diferentes gremios. Ahora, dentro de lo que hemos perdido, yo diría, en estas gestiones que hemos venido realizando, se encuentra principalmente los famosos institutos tecnológicos. Yo tengo un doble paraguas, si usted quiere, como investigador, como científico. Por un lado estoy como vicerrector, pero por otro lado también estoy como presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y desde la Academia Nacional de Ciencias enviamos una comunicación a la Asamblea muy precisa en relación con los institutos tecnológicos. Los institutos tecnológicos, penosamente, en la época del gobierno anterior, desaparecieron. Un error, yo diría, académico, técnico, yo no sé exactamente qué se ganó con eso, se perdió mucho. Y nosotros, exacto. Sí. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es, primero, que los institutos tienen que ser reabiertos, tienen que ser estimulados, tienen que contar con los recursos necesarios a nivel de infraestructura, de personal, de tecnologías y seguir cumpliendo su función. Pero también yo he reflexionado sobre este tema frente a la necesidad de asignarle una importancia social y un reconocimiento económico al técnico. Porque, penosamente, la clase media a nadie le interesa que su hijo sea un técnico o un tecnólogo. Y eso es un error, porque muchas de las veces los tecnólogos, desde el punto de vista
de sus ingresos pueden superar a los de un profesional. Claro. Pero no hay un reconocimiento social. Entonces es necesario trabajar en ese reconocimiento social. También hay que trabajar en un reconocimiento económico. Pero claro, creo que ahí hay una confusión en esta aprobación y de hecho nosotros estamos enviando al presidente Moreno en calidad de colegislador. ¿No han pedido una cita porque hemos pedido una días, cita, ¿no? Siempre hemos pedido una cita, es muy difícil, la agenda es muy complicada. Pero nosotros como Universidad Central, el vicerrector académico, mi persona, y también los gremios de empleados, de estudiantes y docentes, enviamos una propuesta. ¡Una marcha! Estamos preparando esa marcha para entregar la propuesta lo más pronto posible. ¿Por qué la educación? Entonces, este país, si no hay educación, estamos mal. No. La base del desarrollo humano, no solamente de este país, es la educación. Un pueblo que no es educado, usted sabe, corre el riesgo de ser un pueblo esclavo. En consecuencia, tenemos que nosotros pensar en eso. Y claro, ahí en lo que se refiere a los institutos tecnológicos, hay que darles el valor, insisto, ¿no? Pero me parece que es una ligereza académica haber tomado la decisión de convertirlos en institutos que tienen el mismo nivel del tercer nivel, como se lo conoce. Universidad. De universidad. Pero lo que es más grave, Pablo, y audiencia de esta prestigiosa radio y de este programa, es que sin querer reconocer los derechos que tienen los jóvenes que hacen una tecnología, realmente yo me temo de que esto se pueda convertir nuevamente en una fábrica de entrega de diplomas, porque después de 3 años ellos tienen opción de hacer una maestría tecnológica. Y eso es realmente algo incomprensible, porque no raya dentro de la lógica académica. Institutos de garajes van a ser ahí. Exactamente, ¿no? Y en consecuencia, lejos de lograr el objetivo de consolidar de mejor manera los procesos académicos, lo que vamos a lograr es mediocratizar el proceso académico con grave perjuicio para los jóvenes. Porque usted comprenderá y la ciudadanía comprende que no se necesitan diplomas, se necesitan destrezas, se necesitan capacidades y habilidades. Y esas destrezas, capacidades y habilidades hay que darles a los jóvenes a través de un proceso de formación integral. Y para eso debería ser el Instituto de Tecnología. Exactamente, los institutos de tecnología que, le digo, en los países europeos llenan vacíos que los profesionales no podemos llenarlos. Usted lo escuchaba hace un rato que decía, yo necesito hacer un cuadrito en Word, necesito hacer un cuadrito. ¡Laberito! ¿Y dónde está el laberito? Y venga el laberito, ¿no? Ese es el rol que tienen estos compañeros, estos colegas, que no hay que denostarlos, es todo lo contrario, nosotros tenemos que valorarlos y darles el reconocimiento como usted lo hace. Verito, qué maravilla, ¿no? Laberito me ayuda a esto. Y darles ese valor social que ellos tienen, ese reconocimiento social. ¿Por qué Verito? Porque ella está debidamente capacitada. Entonces, nuestra propuesta justamente está orientada a eso, a que se tome en consideración. Inclusive desde la Academia Nacional de Ciencias enviamos una comunicación a la Asamblea, a la Comisión de Educación, pero penosamente no nos hicieron caso. Y eso conlleva, Pablo, no solamente proponer, sino aportar con soluciones. Porque ¿Por qué, nosotros, doctor? ¿Hay egoísmo? ¿Cuál es su percepción de que está usted? A ver, yo creo que se entiende el manejo de la academia como un concepto político. Y esto no debe ser así, no debe ser así. Hay un retroceso, por ejemplo, en este momento en lo que se refiere a la desintegración de la CNESID y a convertirla en un organismo rector de la educación superior. Y nosotros no hemos estado en desacuerdo de que existan organismos que controlen la educación superior. Todo lo contrario, desde mi juventud, porque hemos sido dirigentes estudiantiles, hemos sido representantes estudiantiles, profesionalmente hemos estado muy cerca del CONESUB, del CONUEV y todo lo demás, y hemos propuesto alternativas porque yo soy convencido de que la forma de cambiar las sociedades a través de la educación, no hay otro mecanismo. Yo he compartido, estamos hablando con el doctor Reyes Benítez, cuando Rodrigo Borja dijo que el país terminó el analfabetismo. Perdóname, no es aprender a dibujar, hacer una firma, sino que la persona sepa entender y razonar. Para mí este es el auténtico terminación del analfabetismo. Insisto que la educación está manejada políticamente y eso no debe ser, ¿comprende? Somos nosotros los académicos quienes debemos convertirnos en asesores de los políticos, no al revés, porque ahora cuando se trata de regular, usted sabe que el término regulación tiene una connotación muy compleja, es control. ¿Y control qué? ¿Controlamos lo mal que estamos haciendo
o controlamos procesos académicos que no se están cumpliendo. Eso es una cuestión que tenemos que debatir. La otra cosa que al ser el organismo de regulación se pierde el verdadero papel que tendría la CENESID de ser el organismo coordinador del CES y del CEACES. El CES, como usted lo conoce y la ciudadanía lo conoce, es el encargado de regular las estrategias de desarrollo dentro de la educación. Y el CEACES es el encargado de controlar, de reformar, de analizar los programas, los pensum, de valorar, de recategorizar a las universidades, y obviamente esa articulación es la que va a dar resultados. Que ya no hay calificación, ¿no? Ya no hay calificación en este momento según la nueva ley. Entonces creo que en eso ha habido significativos retrocesos y por lo menos nosotros hemos propuesto que vamos a hacer un comunicado, vamos a entregar una propuesta al presidente de la República para que en su calidad de colegislador cambie esta figura y le dé una sostenibilidad. Yo pienso que la intención del presidente Moreno fue buena cuando él pensó en construir 40 institutos. Claro, pienso que se trató de un lapsus, se le habló de 40 universidades, eso realmente no era el verdadero significado, pero sí la construcción de 40 institutos, con los que estamos plenamente de acuerdo, y lo que es más, la Academia Nacional de Ciencias, y creo que toda la Academia Universitaria puede aportar a formar a esos jóvenes, a hacer una capacitación de acompañamiento y darles una competencia suficiente para que contribuyan al desarrollo del país. Cuando decía Yachay, yo decía, me parece inaudito. ¿Por qué no licitaron, usando un término, para que todas las universidades que quieran estos proyectos que queremos, que sean las mismas universidades las que tengan la fuerza de investigación, no crear un monstruo que no sé para qué va a servirnos al pasar de los años? Bueno, Yachay, yo diría que para mí constituía una esperanza en un momento determinado, porque tal vez podría haber cumplido una tarea que las universidades les ha resultado un poco difícil cumplirlas. Son los polos de desarrollo tecnológico, que no cuentan las universidades con este tipo de estructura. Y yo pensé que en un comienzo las actividades de Yachay se orientaban por ese lado. Pero después nos dimos cuenta de que era una universidad que no estaba debidamente estructurado, con demasiadas improvisaciones, y sobre todo lo más penoso es con una estructura un tanto particular. Se propiciaba la presencia de profesores extranjeros, sin que nosotros tengamos nada contra aquello, pero con privilegios muy particulares, con salarios que realmente provocaban envidia y los celos de otras personas, pero que bien realmente se hubiera podido hacer las cosas si se lo hubiera manejado desde otro. Nosotros hemos hecho propuestas bastante concretas a Yachay. Y esas propuestas se basan en... Cuando habla de nosotros, ¿quiénes nosotros? Perdón. La academia, cuando habla de nosotros. Academia. Yo siempre cuando hablo nosotros hablo academia, no me gusta hablar a título personal porque yo me represento a conglomerados que me han dado responsabilidades significativas, y cuando digo nosotros es la academia. Entonces hemos hecho propuestas muy precisas en relación con la reestructuración de Yachay. Es decir, no creo que deba desaparecer Yachay, pero sí ser un proyecto a mediano y a largo plazo. Bien definido. Bien definido a mediano y a largo plazo, con estrategias muy establecidas. Y, por ejemplo, creo que Yachay podría concentrar un programa de ingeniería genética orientado a la salvaguarda de los recursos naturales que tiene este país, que son tan diversos, ¿no? Algún profesor de Yachay vino a verme, conversó conmigo a título personal, en este caso, por el laboratorio que nosotros tenemos en el Centro Internacional de Zoonosis, y yo le había propuesto que hagamos toda la parte de genómica relacionada con la biodiversidad ecuatoriana. Y eso sería una cuestión extraordinaria porque permitiría preservar nuestros recursos, valorar nuestros recursos y encontrar alternativas para la solución de los problemas nacionales. Ahora, doctor Benítez, ¿cuán positivo es para que el Ecuador se siembre cantidad de PhDs? A ver, yo creo que... ¿Cómo es en el mundo? Usted que ¿cómo es? Bueno, yo creo que el PhD es una necesidad para la academia. Mire usted que las universidades africanas, que yo conozco y es muy fácil, yo invito a los colegas que entren a las páginas de ranking de universidades. Hay universidades, aquí se piensa que en África las cosas se hacen mal, pero por ejemplo, que entren a la página de cualquier ranking y van a ver
que la Universidad de Zimbabue está mejor rankeada que cualquier universidad del Ecuador. Mejor rankeada. ¿Pero por qué, Pablo? Porque para entrar a esas universidades se necesita haber hecho un doctorado. Aquí se ha improvisado, se ingresó, hay una historia en relación con eso que yo no quiero menospreciar porque ha habido gente muy valiosa, muy capaz, pero es un requisito fundamental tener un doctorado para ingresar a las universidades, aún en los países africanos. Entonces, aquí hubo una improvisación. Insisto, hubo profesores extraordinarios que sin necesidad de título de PhD han hecho cosas que los PhD no han podido hacer. En consecuencia, no hay que sembrar, porque yo suelo decir que es muy fácil formar a los jóvenes con el título de PhD. Pero el grave problema que tenemos es cómo reinsertarlos dentro de procesos productivos que ayuden a solucionar los problemas que tiene el país y sobre todo a la construcción de una sociedad diferente, una sociedad con equidad, una sociedad con justicia social. Me hace una pregunta, ¿qué pasaría con los tecnólogos? ¿Podrían revalidar materias para continuar sus estudios para alcanzar una ingeniería? Ya prácticamente no lo necesitan, claro, porque ya salen con el título de cuarto nivel y pueden no solamente revalidar, sino ya no necesitan revalidar. Pasan directamente a hacer una maestría según lo que está establecido. Así es. Esa es la contestación precisa. ¿Por qué, usted que es investigador, por qué no hace esa investigación para mejorar nuestro deporte, doctor? Penosamente, mire... ¿O no interesa? Yo vuelvo a lo de siempre, mientras las decisiones académicas estén determinadas por decisiones políticas, se está cometiendo un error. En todos los países en los que me ha tocado actuar como profesor invitado, como expositor de conferencias, lo que uno evidencia, si usted quiere, es que la academia es la que asesora en las decisiones políticas a los políticos como tal. Y máxima en cuestiones tan delicadas como es la educación, la formación, la ciencia, la tecnología. Aquí no, es suficiente reunir votos en la asamblea se acabó y ya está solucionado el problema. Y eso no pasa por ahí. Entonces, volviendo a tu pregunta, el deporte, la ciencia y la cultura en los gobiernos que están en decadencia siempre serán las víctimas sociales. Deporte. Duro, lo que acaba de decir. Pero es que es así, penosamente. El deporte, la ciencia y la cultura en los gobiernos que están en decadencia siempre serán las víctimas. Qué duro. Son las víctimas, pero es una realidad a la que yo siempre me opuse. Por eso es que mis proyectos han sido financiados, y discúlpenme que hablo en primera persona esta vez, a través de la cooperación internacional. Y a través de la cooperación internacional hemos logrado construir todo un proceso académico, un proceso orientado a la investigación, a la solución de problemas, a la formación de jóvenes al más alto nivel, a volverlos competitivos, lo que es más importante, a convertirlos en verdaderos instrumentos del desarrollo social. Y cuando hay investigación, perdemos los recursos económicos, porque aquí se practica 43 deportes. De pronto los ecuatorianos solamente somos aptos para obtener objetivos en 10 deportes. Claro, lo que pasa es que todo corresponde a un programa. Cuando uno revisa las estrategias programáticas de grandes universidades, usted puede ir desde Harvard hasta la Universidad de Guanajuato en México, ellos tienen una estrategia orientada a consolidar el deporte como parte integral del convivir de la academia. Es un espacio de esparcimiento, es un espacio donde se aprenden muchas cosas, a trabajar en equipo, donde se aprende al mismo tiempo a ser solidario, donde se ejerce liderazgos, porque quien hace deporte también necesita ser un líder dentro de un proceso, donde se maneja el respeto, y hoy en día eso penosamente en nuestras universidades ecuatorianas no ha existido como tal. Mire, la UTE tenía, le cuento. Sí. Lamentablemente el doctor Hidalgo encontró una universidad prácticamente quebrada y tuvo que dar prioridades, y una de ellas fue dejar a un lado el deporte. Aquí se cumple lo que yo le acababa de señalar, ¿no? Se saca la cultura, el arte, la ciencia y el deporte fuera de los programas. Pero yo creo que la estrategia debe pasar por consolidar, Pablo, primero una línea de base para saber qué es lo que podemos hacer a nivel de investigación en el deporte. Esa línea de base nos permitirá identificar qué es lo que queremos hacer, luego formar grupos de trabajo debidamente capacitados. Hay un tercer espacio que nosotros lo asignamos, es el relacionado con el establecimiento de prioridades.
Este es un país maravilloso en todo sentido. Tenemos una capacidad fisiológica muy particular por la altura en la que vivimos y eso tiene que ser estudiado adecuadamente. Recuerde usted y la audiencia de que muchas personas vienen de otros lugares a estudiar, a practicar en la altura el deporte, porque eso permite una mayor concentración de glóbulos rojos y obviamente una capacidad torácica mucho más elevada para actividades fisiológicas particulares. Entonces, yo creo que esas son potencialidades. Identificado las líneas, identificado los grupos de trabajo, hay que pensar en programas prioritarios. A mí se me ocurre, por ejemplo, que podríamos utilizar es una propuesta principalmente orientada a ver el deporte como un mecanismo de expresión social, pero también al mismo tiempo de desarrollo de capacidades. El deporte le regula a usted la fisiología en la nutrición, en la alimentación, su homeostasis, o sea, sus formas fisiológicas normales, lo distrae, lo integra, lo complementa. Entonces, esas son verdaderamente las líneas que nosotros tendríamos que buscar con la finalidad de proponer estrategias que validen la capacidad. Hay un segmento, por ejemplo, juventud, hay un segmento como son los adultos mayores, y hay las personas con capacidades especiales que también necesitan practicar deporte. Ahora hay investigación. La Facultad de Cultura Física de la Universidad está haciendo investigación en ese sentido. Bueno, en este sentido todavía no. Según lo que yo conozco, no hay proyectos de investigación, pero eso se debe a múltiples factores. Primero, a que no hay recursos para hacer investigación, no se han asignado recursos para hacer investigación. Hay alguno que otro proyecto que es, yo diría, topa de manera epidérmica aspectos relacionados con la educación, con la cultura física en particular. Hay un par de maestrías que están funcionando y otras que están preparando, pero no hay todavía investigación. Creo que en una segunda etapa vamos a entrar ya a una propuesta de investigación. Permítame hablar como dice del deportista ecuatoriano, la necesidad de energía, de proteínas, de concentración en minerales que necesita como consecuencia de su esfuerzo físico, son cuestiones que tienen que estar plasmadas en un documento científico que diga nuestros deportistas de tal edad, 28, 30 años de edad, a 2.800 metros de altura, necesitan un consumo de energía, un consumo de proteína de tal nivel para tener un rendimiento de tal naturaleza. Ahora, doctor Benítez, ¿qué pasa con el estadio César Aníbal Espinosa? Yo supe que el señor alcalde actual, que ahora está dedicado solo al metro, ofreció poner una cancha sintética, ¿qué pasó? Porque ese estadio es hermoso, es lindo, pero es lleno de historia también, ¿no? De motivación. Sí, penosamente hace falta inversión, Pablo. Hace falta inversión. ¿No? ¿Quién habrá inventado la plata? Usted que es investigador, ¿quién inventó la plata? Pues la plata viene de la época de los sumerios, si mal no recuerdo, ¿no? En la cultura sumeria ya se comenzaban a utilizar formas de monedas. Porque antes era el trueque, tranquilo, ¿no? Pero ahora todo es plata. Todo es plata. Pero bueno, yo creo que la plata manejada adecuadamente llena de satisfacciones y logra resolver necesidades. El problema es que la plata se maneje a escondidas, deshonestamente y basada en mecanismos poco ortodoxos ligados a la ética, ¿no? Eso se llama corrupción. Es un tema que me resulta desagradable hablar, pero todo el mundo de la corrupción. Hay que tomarlo muy en consideración. Entonces, yo creo que el estadio han habido ofertas para que se lo pueda reorganizar, para que se implante el césped. Nuestras autoridades trabajan incansablemente, el decano, el subdecano, trabajan incansablemente tratando de encontrar las mejores oportunidades de financiamiento, las mejores oportunidades para hacer las cosas con criterio. Y yo creo que en poco tiempo eso tendrá una verdadera transformación. Quiero ser optimista y desde el vicerrectorado apoyaremos nosotros cualquier tipo de iniciativa para que ese estadio se convierta en eso que era maravilloso, ¿no? El lugar donde nos reíamos de nosotros mismos, donde nos abrazábamos, donde festejábamos. Ese espacio coloquial y lúdico que todo individuo necesitamos para expresarnos, ¿no? Para ir terminando y agradeciendo al doctor Washington Benítez, me olvidé de hacer la primera pregunta. ¿Hincha de qué equipo es?
Capaz que es de la Liga de Loja. No, nada de eso. Mira, De Laucas, yo porque tengo usted no una parece de la historia, Liga. yo tengo una historia muy particular en mi vida que me gusta contarla. Como les decía, vivía en un pueblo pequeñito. Mi padre era muy amante de la lectura y de las noticias en particular. Solíamos reírnos, decíamos que su pasión era el diario El Universo, pero El Universo llegaba cada 3 días a trasladito de noticias. sí. Entonces él escuchaba mucho la radio. Habían 3 radios que de escuchaba. La costa. Eran las radios de la costa, Radio Atalaya, escuchaba Radio Huancavilca y escuchaba HCJB. Y yo, por ejemplo, mi padre no se perdía el noticiero de HCJB de las 12 del día, más o menos hasta la 1 de la tarde. Y después de la 1 de la tarde, usted se recordará, había un programa hermoso que se llamaba Salas de Concierto, que era de música clásica. Claro. Y yo aprendí a amar la música clásica a partir de ese programa, de esta radio, y obviamente hasta ahora sigue siendo parte de mi cultura. Pero ¿por qué le hago esta introducción? Porque al no escuchar radios quiteñas, yo no me recuerdo que HCJB haya transmitido. No me diga que es barcelonista. No, MLCista. Entonces, somos contrarios, porque yo soy barcelonista. MLCista, porque como no escuchábamos los equipos de acá, Bueno, cuando éramos solo niños, Barcelona y Emelec. Barcelona y Emelec, ¿no? Entonces, MLCista, pero ¿cómo le digo? Yo concibo el deporte más como una expresión de tipo cultural. Me aterra ese gran impacto económico que hoy en día tiene, ¿no? Que distorsiona la verdadera realidad. Creo que cuando uno lee a Yourcenar, particularmente las memorias de Adriano, cuando Adriano se prepara para dejar el poder a Marco Aurelio, él lo había heredado de Trajano, recuerde usted, él sostenía en la parte deportiva que no hay ninguna expresión de la capacidad humana, así lo ponía él, sin esfuerzo, sin empeño, sin trabajo, sin estoicismo, decía. Solamente esos esfuerzos y esas capacidades te permiten a ti convertirte en un hombre de bien. Estas habilidades, decía Adriano, no se heredan por vía consanguínea, porque hay que tomar en consideración que inclusive los más grandes líderes de la humanidad no han hecho sino heredar a individuos mediocres en sus capacidades. Entonces, ¿qué significa esto, Pablo? Que los jóvenes tienen que adquirir buenos hábitos, ligados al deporte, ligados a la educación, a la cultura, ¿comprende? Y luego realmente orientarse a estas actividades tan hermosas como son las del deporte. Penosamente en esta competencia por lo económico, por lo material, yo veo con pena y le digo, y con preocupación, ¿no?, que las ambiciones de los jóvenes quieren conseguir de la noche a la mañana lo que van más allá de sus propias capacidades y a través del mínimo esfuerzo, ¿comprende? De acuerdo. Entonces tenemos que incentivar, y estos programas tienen que servir para eso, Pablo, para motivar a los jóvenes a hacer deporte. Con todas esas características que hemos hablado, de integración, de cultura, de amiguismo, de relajamiento, de expresión física. Es que ya no hay familia, mi doctor, ya no hay familia. Yo digo que la célula fundamental para cualquier sociedad es la familia. Ya no hay un núcleo familiar, lamentablemente. Ese diálogo en la mesa de comer, que tanto nos alimentó, las burlas entre nosotros mismos, las risas que teníamos. ¿Familia numerosa era usted? Sí, somos 6 hermanos, con 5 varones y una mujer. Yo también 5 varones y una mujer, sí. Y claro, éramos como toda gente de pueblo, personas de diálogo permanente. Bueno, yo no era de pueblo, yo siempre Le saluda el arquitecto Bolívar García. Muchas gracias. Me envía un mensaje. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle, señor doctor, por su presencia aquí en la radio. Hemos hablado cosas que no tenía previsto dialogar, pero yo sí considero que la universidad no puede ser el cementerio, el panteón de los deportistas. De ninguna manera. 40,000 estudiantes. Vea, recién vamos a comenzar, el próximo mes vamos a comenzar la Liga Ecuatoriana de Baloncesto. Ahí debería estar el equipo de la Universidad Central que acaba de ganar el título. Ojalá, Pablo, y lo digo Sino que falta plata. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ni uniformes esos jóvenes, no tienen apoyo. ¿Pero te acuerdas yo cuando... bueno, usted no fue de la Universidad Central. Yo me acuerdo que en la matrícula, que ahora no hay, todo es gratis, nos cobraban un valor para la Liga Amateur. Claro. Eso tiene que existir, se puede hacer. Yo creo que la gente... Mire, yo creo, le digo por lo personal,
Soy muy amante de la lectura y a veces me puedo quedar leyendo 8 horas. ¿Sabe qué es el resultado de mi actividad cerebral? Un estrés físico tremendo. Que tengo que salir a caminar, hacer ejercicio, hacer deporte. O sea, como usted dice, no puede ser la academia el cementerio del deporte. Tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que combinar la parte académica, la parte intelectual también con el deporte y sobre todo con el deporte. Porque de esa manera hay una complementación en la actividad fisiológica de los individuos y no necesitamos estar con dolor de espalda, con estresados, con dolor de cabeza porque estamos. Entonces, a mí me da mucha pena cuando hay gente que piensa que la universidad es el cementerio del deporte. Es todo lo contrario. Pero es la verdad. Sí, es la verdad, porque Sí, con pero programas están cansados, con programas están acelerados, con programas donde los profesores no tienen tiempo ni siquiera de salir a caminar para relajarse. Obviamente se corre ese riesgo, pero nosotros queremos reivindicarlo. Nuestra propuesta pasa, le digo, por construir una universidad completamente diferente, donde lo lúdico, donde el deporte, donde el arte, donde la cultura también sea parte consustancial de la formación de nuestros universitarios. Hay varias felicitaciones a su persona, doctor. Antes de terminar, me dice Dayer Quintana, Ernestito Almeida, Armando de Nairo, está en la fuga, faltan 33 kilómetros, ya dejó de llover en un día muy frío. Dayer es compañero de Richard Carapaz. Yo quiero agradecerle, doctor, muy amable por su presencia y ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando. Lo que hace Richard es un ejemplo de que sí se puede y la capacidad que tiene nuestro pueblo, nuestro país. Nairo Quintana, un colombiano ciclista que también ha ganado muchos triunfos, ha tenido muchos triunfos en Europa, es una demostración que los países andinos somos países con potencialidades. Y Pablo, lo felicito por su programa y por esa motivación que cree en la juventud, más allá obviamente de los dolores de cabeza consustanciales con todas las actividades que tenemos. Un abrazo para ustedes, mi querido. Muchas gracias, amiga. Hasta nuestra parte.